En un primer momento, el padre Jorge nos hacía la ubicación de la iniciación cristiana en el proceso evangelizador de toda la iglesia. En este momento vamos a recordar la hoja de ruta de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. ¿Por qué de pronto inicio diciendo vamos a recordar? Porque ya hace 1 año o 2 años se hizo la socialización también en la Asamblea de Pastoral de junio de la actualización del proceso. La gran mayoría, todos los arciprestazgos territoriales, también hemos vivido los talleres del PDR. Y en estos talleres del PDR se ha socializado, se ha presentado, se ha dialogado sobre la actualización del proceso. Por lo tanto, ya vamos a asumir en plenitud nuestra hoja de ruta. Pero es una de las dinámicas que constantemente tenemos que hacer en nuestro proceso. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Y qué es lo que hemos caminado? ¿Por qué? Porque necesitamos recordarlo, porque hay personas que se unen a nuestro caminar, y al haber personas que se unen a nuestro caminar, pues lógicamente hay que ubicarlos, ¿sí? Y hacer también pues como el debido proceso de empalme, de acompañamiento. Aquella instancia que no han vivido, pues ayudársela a vivir para podernos ubicar dentro del caminar. Vamos bien. Entonces, iniciación cristiana en el proceso diocesano de evangelización y renovación. Esta es la síntesis de nuestra hoja de ruta. Aquí encontramos cada uno de los pasos que vamos dando en nuestro caminar. Recordemos que nuestra hoja de ruta, nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación tiene unas referencias muy importantes de acuerdo a la metodología que se aplica, la realidad, y caminamos hacia un ideal. No un ideal como un sueño, sino algo alcanzable, algo que se puede llegar a ser. Esta etapa previa, nos ubicamos en un comienzo, en una etapa previa, todo tiene que partir desde una instancia y nos ubicamos en esta etapa previa, donde hay unas acciones: convocación, sensibilización, discernimiento comunitario y conocimiento del itinerario. Desde ya, más adelante vamos a volverla a ver, pero desde ya decimos que esta etapa previa, de una o de otra manera, también se convierte en una acción constante dentro del caminar. La primera idea que queremos resaltar y que queremos recordar es: cada una de estos pasos no los damos por superados. De pronto ya pasó el tiempo donde se hizo mayor énfasis, donde se hizo mayor insistencia, pero constantemente debemos estar haciendo referencia a ellos. También, como en la presentación de la ubicación del proceso evangelizador se nos explica desde el Directorio General de la Catequesis, no son etapas que se superan, hay que en ciertos momentos volverlas a vivir, volverlas a recordar, volver sobre ellas. Viene el primer paso, cuyo énfasis es el primer anuncio, el querigma, encuentro con Jesucristo. El segundo paso, iniciación cristiana, seguimiento de Jesucristo. El tercer paso, experiencia comunitaria, comunidad con Jesucristo. Y el cuarto paso, iglesia en salida, misión, enviados por Jesucristo. Esto no quiere decir que no podemos hablar de comunidad sino hasta el tercer paso, o hablar de misión solamente hasta el cuarto paso, sino que desde ya empezamos a tocar el tema, desde ya empezamos a afianzar la experiencia, y cuando lleguemos a este paso determinado, quiere decir que lo vamos a tomar, vamos a consolidarlo, vamos a asumir con toda la responsabilidad del caso.
Entonces, el mismo proceso es un aprendizaje donde vamos a hacer ciertos énfasis. Esta es la etapa previa, y en esta etapa previa, vuelvo y repito, resaltamos que son unas acciones constantes a lo largo del caminar. Nosotros como arquidiócesis la vivimos con muchísimo énfasis en el momento del sínodo y también toda esta experiencia que recorrimos desde el 2004 al 2014 como etapa previa, donde tenemos la instancia de la convocación, primeros colaboradores, todo el pueblo y la oración, pero constantemente estamos convocando, constantemente estamos mirando la necesidad de más colaboradores. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sí? Lucas 10. Entonces hay que mirar esa instancia. Siempre tenemos que estar mirando y constantemente tenemos que estar haciendo oración por nuestro caminar, por nuestro proceso. La sensibilización, animar a todo el pueblo de Dios, a la diócesis, a las parroquias, especialmente en esta línea de formación. Y es una acción que constantemente se tendrá que hacer a lo largo del proceso. Formación en la línea del proceso. El discernimiento comunitario, ese discernimiento comunitario de los signos del reino, de los signos del tiempo, y por eso una expresión de ese discernimiento comunitario se da en las asambleas parroquiales y las asambleas diocesanas. Para la muestra, un botón. ¿Sí? Entonces es un espacio también para ese discernimiento comunitario. Y el conocimiento del itinerario, la presentación de los elementos constitutivos, el conocer la hoja de ruta. Si observamos cada una de estas acciones dentro de lo que se indica, se ubica con mayor fuerza en la etapa previa, son tareas que tienen que marcarse a lo largo del proceso y que no las podemos dar por superadas. Es que yo ya lo vi, vuélvalo a ver. ¿Sí? Volvamos a mirar, algo se nos olvidó. En la libreta donde tomamos apuntes algo pasó, el video quedó mal grabado, entonces tenemos que volver a hacer la toma. Entonces todos esos detallitos se van mirando. Y el ejercicio de ese análisis, entonces todo esto implica también es ese ejercicio constante del análisis de la realidad. El primer paso, entonces, a medida que vamos avanzando, van apareciendo los elementos propios. Una dinámica de nuestra hoja de ruta, nuestra actualización, es que la hoja de ruta ya nos indica cuál es la temática a abordar, la propuesta de esa temática a abordar, y a medida que nosotros vamos caminando, desde nuestra propia realidad, le vamos colocando pues los elementos de cómo asumirla, los gestos, los signos, los documentos que tenemos que mirar. Entonces vamos a mirar, o a recordar este primer paso. El primer paso, el primer anuncio, querigma, encuentro con Jesucristo, y es el primer paso que estamos viviendo. Recordemos que nosotros nos encontramos en el 5º año del primer paso. Y algo que recordar dentro de nuestro proceso diocesano, cada paso está organizado para ser vivido en quinquenios, 5 años. Nosotros en este primer paso nos ubicamos aquí en el 5º año, a Jesús por María. Pero yo quiero que en el gráfico que van apareciendo nos fijemos en esta línea, nos fijemos en esa parte del gráfico de nuestra hoja de ruta. Aquí van apareciendo las tareas que deben quedar, las tareas de las cuales debemos seguir ahondando, debemos seguir insistiendo y debemos seguir trabajando. Entonces, de este quinquenio nos queda claro la experiencia del encuentro. Pero recordemos, hay otros que van a llegar a caminar con nosotros. A ellos también tenemos que ofrecerles, garantizarles, suscitarles la experiencia del encuentro con Jesucristo. Entonces queda esta experiencia, queda como esta línea constante de trabajo, encuentro con Jesucristo, y una instancia muy importante dentro de la organización de la diócesis para poder experimentar aún más la vivencia de nuestro proceso. Nuestro proceso busca garantizar esa experiencia de comunión y participación. Esa experiencia de comunión y participación desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo.
Ese encuentro personal con Jesús nos lleva a organizarnos en comunidad, a experimentar que somos una comunidad. Por eso vamos a ir avanzando a esa experiencia un poco más plena, más clarita, más completa. Entonces queda muy claro que esta etapa fue la etapa de la convocación de la cena. De paso, la publicidad pastoral pagada. Todas las guías de apoyo que se han sacado durante esos 5 años, ojalá no las hayan votado, porque es toda la reflexión, toda la propuesta que se ha hecho para vivir la convocación. Entonces, si aparece una nueva cena en la parroquia, hay que empezar de pronto a mirar, algo nos sirve, sin tener que retroceder todos, pero algo nos sirve, algún elementito nos puede servir. El segundo paso es la iniciación cristiana, seguimiento de Jesucristo, y aquí están los 5 años que vamos a vivir, el quinquenio: la fe, revelación e historia de la salvación, celebración de la fe, liturgia, Eucaristía, sacramentos, vida en Cristo, oración comunitaria, compromiso cristiano en el mundo, comunión y misión. Son los énfasis de cada uno de los años. Ya vamos a mirar más adelante de dónde salen esos énfasis, de dónde surgen, de dónde son tomados, ¿sí? De dónde son tomados. Y aparece el elemento que le digo, mire, se sigue trabajando dándole la importancia que se requiere a la experiencia de encuentro con Jesucristo, y a esa experiencia de encuentro con Jesucristo empezamos entonces a vivir ese seguimiento con Jesucristo. Aquel que se encuentra con Cristo es invitado a seguirlo. Entonces ya son 2 ideas que van quedando muy claras y constantes dentro del caminar del proceso diocesano de evangelización y renovación. Frente a la CEN, ¿cuál es el reto para el próximo quinquenio? Conformarlas. Si el reto de este año era convocarlas, informar, avisar, empezar a tener las primeras experiencias, empezarse a encontrar, si ustedes observan, las guías de apoyo fueron avanzando en sus contenidos. Se empezó luego con unos elementos, luego se empezaron a agregar otros elementos. Es la idea de proceso, de cómo a poco estamos convocando, pero tenemos que estar ya prontos a dar el paso a conformar, a mirar realmente esa experiencia concreta de comunidades eclesiales misioneras, que ya podamos decir hay tantas comunidades eclesiales misioneras porque están operativas en los 5 elementos constitutivos de la CEN. Entonces se sigue trabajando, se sigue mirando frente a ello. El tercer paso ya es la experiencia comunitaria, comunidad con Jesucristo. Nuevamente pues aparecen cada uno de los años, no nos vamos a detener en este, nos importa y nos interesa el que estamos pronto a afianzar, a comenzar, pero pues toda esta documentación ustedes la tendrán. Viene ya lo que es la experiencia de comunidad, afianzar esa experiencia de comunidad, y lo que les decía, empiezan a aparecer los elementos constantes que nos va dejando al dar cada uno de los pasos. Se sigue el encuentro con Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo, y le agregamos este elemento muy importante: comunidad de Jesucristo. En este caminar es como si llevásemos una mochilita misionera, y a medida que vamos avanzando, que vamos caminando, algo estamos echando a esa mochilita misionera, que nos va quedando de esa experiencia y que nos va concretando de este caminar. Y referente a la CEN, la consolidación. Ya hay CEN. Cuando estemos terminando este paso, tendremos que mirar que ya hay CEN, hay consolidación de la CEN. Ya hay una experiencia clara de esas comunidades eclesiales misioneras. Y el cuarto paso, misión, iglesia en salida, enviados por Jesucristo. De paso, lo que les decía, la publicidad política pagada, en el sentido de que vamos caminando hacia una iglesia misionera. No quiere decir que cuando estemos aquí es que vamos a hablar y vamos a tener una experiencia concreta de iglesia misionera. Ya estamos empezando a tener experiencia de misión. Ya estamos empezando a tener experiencia de cooperación misionera.
todo este ambiente es un ambiente de animación misionera. Por ello, entre nosotros está el padre Edgar Orellán Bueno, que está en su preparación inmediata para salir a la misión Allentes en África. Está el padre Jesús Duarte Amorocho desde el 2016 allí en Mozambique. Entonces ya tenemos esos gestos de una iglesia en salida, y qué rico que a partir de estos gestos, de estas experiencias, cuando lleguemos aquí ya sea la plenitud de nuestra iglesia particular en esa experiencia de una iglesia en salida. ¿Qué debemos tener como elementos constantes nosotros de esto? El encuentro con Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo, la comunidad con Jesucristo, enviados por Jesucristo, y ya las comunidades eclesiales misioneras en misión. Las convocamos, las conformamos, las consolidamos, y ya al momento del cuarto paso, las comunidades eclesiales misioneras están en misión. Entonces debemos ir comprendiendo cada uno de esos elementos, cómo avanzamos, cómo damos esos pasos de acuerdo a nuestra hoja de ruta para poder crecer en esas experiencias. No lo demos por superado. Es que eso se habló en tal momento. En el ejercicio que sigue vamos a identificar que algunos temas, algunos énfasis que trabajamos en este primer paso del encuentro con Jesucristo en los hermanos, lo vamos a encontrar en el segundo paso, pero ya lo vamos a encontrar con otros elementos. Ya vamos a encontrarlo con otras herramientas, lo vamos a encontrar con otro tinte, porque ya lo conocimos, vamos a avanzar. ¿Sí? Esta es la idea que tenemos que tener siempre presente en nuestro caminar. Hay algunas realidades constitutivas de nuestro proceso. La espiritualidad de comunión y misión. Es algo que marca nuestra vivencia en este caminar, en este recorrido. Nuestra espiritualidad de comunión y misión. La metodología que llevamos, la metodología prospectiva, en ese conocimiento, en esa identificación de acontecimientos significativos, partiendo de sus dos modelos, la realidad, signos de los tiempos, identificar estos signos de los tiempos, identificar esa realidad de manera constante, y siempre claro el ideal, hacia dónde caminamos, el reino de Dios. Como iglesia, signo, instrumento de ese reino de Dios. ¿Sí? Caminamos como iglesia, como signo, instrumento de ese reino de Dios, que es la propuesta de Jesús. Y ese discernimiento para pasar de masa a pueblo de Dios, para pasar de masa al pueblo de Dios, y ese enfoque evangelizador con todo este fundamento, el fundamento trinitario, cristológico, neumatológico, eclesiológico, histórico, salvífico y misionero. Recordemos que uno de los grandes elementos de observación de la realidad del proceso fue que nuestro proceso está fundamentado en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y pues lógicamente hacia dónde caminamos, hacia ese ideal que es en la unidad en Cristo, constituirnos como comunidad de comunidades, tener en plenitud el ejercicio de dones, carismas y ministerios, y el de comprendernos, identificarnos como una iglesia en salida misionera, una iglesia signo, testimonio de ese reino de Dios. Este gráfico nos ayuda a comprender esos elementos constitutivos del proceso de evangelización y renovación. Al centro está la Santísima Trinidad. Partimos desde esta experiencia, desde esa iniciativa, la Santísima Trinidad como esa fuente de comunión, como esa fuente de misión, ¿cierto? En ello, pues lógicamente, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela, que nos manifiesta toda esa inquietud de nuestro Dios uno y trino. Cómo a lo largo de este caminar, a partir de esta persona de Jesucristo, de esta experiencia de la Santísima Trinidad, se empiezan a dar acciones de animación misionera y animación comunitaria. Acciones constantes, animaciones permanentes, animación misionera y animación comunitaria. De acuerdo a esa animación misionera y a esa animación comunitaria, nos ubicamos en el proceso
este siguiente círculo, el primero, el segundo, el tercer círculo, encontramos los 4 pasos del proceso evangelizador de acuerdo al PDER. Estos elementos del Directorio General de la Catequesis, pero también con la iluminación del documento de Aparecida, se identifican estos 4 pasos: querigma, la catequesis, la comunión y la misión. Son los 4 pasos de nuestro proceso, pero ¿de dónde parten? De la experiencia del encuentro con Cristo, esa animación misionera y esa animación comunitaria constante. ¿Y quiénes van a vivir este proceso? ¿Quiénes viven este proceso? Pues las personas en la iglesia, los ministros ordenados, la vida consagrada, religiosos y religiosas, y el laicado. Por lo tanto, esta propuesta de este caminar, de este encuentro, de esta animación, de dar los pasos en cada uno de estos momentos, es un reto que se hace con todas las personas de la iglesia, los ministros ordenados, con la cabeza del señor obispo, los presbíteros, los diáconos, los religiosos, las religiosas y los laicos. Y en ese actuar, en esta vivencia de todo este caminar, pues lógicamente se tiene la acción pastoral. Y acá encontramos las 3 dimensiones de esa acción pastoral. ¿Sí? Las 3 acciones de esa acción pastoral: la pastoral profética, litúrgica y la pastoral social. ¿Sí? Y luego ya vamos a mirar que en este momento, de este elemento allí, recordemos aquí en letricas pequeñas, no se alcanza a ver, viene toda la invitación de lo que es la aplicación de la doctrina social de la iglesia, y a partir de la invitación del Papa Francisco, todo lo que tenemos que ver de pastoral social lo denominamos y lo asumimos desde ya como desarrollo humano integral. Todo este caminar, entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Una iglesia en comunión y misión, una iglesia en salida y una iglesia que está también esa animación comunitaria. Cuando hablamos de multitudes dentro de nuestro caminar, de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación, hablamos de identificarnos todos como pueblo de Dios. Hablamos de identificarnos todos como pueblo de Dios. Es decir, que esta animación misionera y esta animación comunitaria se concretiza ya en una experiencia concreta de una iglesia que es pueblo de Dios, se identifica como pueblo de Dios, y una iglesia como pueblo de Dios que se identifica y reconoce la naturaleza misma de ella, ser misionera. Esa es la dinámica, esa es la síntesis de nuestro gráfico de los elementos constitutivos del proceso. Recordemos que cuando se socializó el proceso, armamos aquí el rosetón, ¿sí? Armamos aquí el rompecabezas para poder mirar, y pues de paso, pues ese material está, por si alguna parroquia, algún arciprestazgo quiere conocerlo, pues está allí en la vicaría de pastoral. Vamos a mirar algunos elementos ya un poquito más detallados del segundo paso del proceso diocesano de evangelización y renovación, que ya es muy propio, sobre la iniciación cristiana. Recordemos que este paso estamos pronto a darlo, 2020, el 2020, empezamos el segundo paso, empezamos ya a caminar de forma concreta en el segundo paso de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación, la iniciación cristiana. El acento de este segundo paso es catequístico, netamente catequístico, ¿sí? Ese es ese acento. Y en este acento catequístico se va a tener en cuenta unos elementos. Estos elementos son tomados del Directorio General de la Catequesis, numerales 84 y 87. ¿Recuerdan los 5 años que les decía vamos a mirar de pronto de dónde salen? No se toman a la ligera, se toman desde la propuesta misma de la iglesia, ¿sí? Desde la propuesta misma del magisterio de la iglesia. Hay que tener en cuenta entonces el conocimiento de la fe, conocer la fe, ¿sí? Conocer la fe. La celebración de la fe, ese conocimiento de la fe, la celebración de la fe, el aprendizaje integral de la vida en Cristo, aprender ese aprendizaje integral de la vida en Cristo, la oración cristiana y la comunión. Elementos también que nos presenta
el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces de aquí es donde surgen cuáles son los elementos, los énfasis a tener en cuenta en la vivencia de este segundo paso de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación: el conocimiento de la fe, la celebración de la fe, el aprendizaje integral de la vida en Cristo, la oración cristiana, la comunión. Lo quieren ampliar en sus grupos, en los CEPATs, entonces podemos hacer la referencia y la búsqueda en el Directorio General de la Catequesis, número 84 al 87. Ahí está. De paso, es parte del trabajo que se va a tener en cuenta en las horas de la tarde. De acuerdo a esto, de acuerdo a estas orientaciones, es el trabajo que vamos a tener en las horas de la tarde. Y lógicamente viene el elemento de la misión, el de salir, el de ir a concretar esta experiencia, y a partir de concretar esta experiencia, ir a compartirla con otros, ir a compartirla con otros. Este segundo paso sirve para profundizar y mejorar la formación de los catequistas. Este segundo paso sirve para profundizar y mejorar la formación de los catequistas, tanto para la catequesis de las comunidades eclesiales misioneras como para otras instituciones diocesanas y parroquiales dedicadas a la iniciación cristiana de los adultos, los niños y los jóvenes. Ese es en el documento de la actualización del proceso que se nos hace esta ubicación para tener en cuenta dentro de este caminar. Entonces, este segundo paso sirve para profundizar y mejorar la formación de los catequistas. Este segundo paso tiene una centralidad en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer énfasis del primer paso del encuentro con Jesucristo? La Sagrada Escritura. ¿Sí? En ese primer año del quinquenio, fuimos llamados a vivir el encuentro con Jesucristo en los hermanos a través de la Sagrada Escritura. ¿Sí? A través de la Sagrada Escritura, leída desde la orientación del magisterio de la Iglesia y también los aportes de los santos padres, que fue la ubicación y la invitación que se nos hizo. Entonces, por eso desde ese año empezamos a hacer todo un énfasis en animación bíblica, un trabajo fuerte en animación bíblica en las comunidades, y miremos que entonces tiene su importancia. Todo eso que empezamos a trabajar, mire dónde se va a recoger, dónde se va a afianzar, dónde se va a concretar, dónde se va también complementar. Entonces démonos cuenta, por eso la insistencia, no lo damos por superado. Vamos adelante, vamos a mirar dónde está su momento. Entonces viene la centralidad de la palabra de Dios, y esa centralidad se va a tener en cuenta en la oración personal y comunitaria, la Lectio Divina, que es la propuesta que se hace. Hay otros métodos, pero de pronto el que se está dando a conocer, afianzando, en el cual estamos creciendo, la Lectio Divina. En la celebración de la palabra, en la acción pastoral, como aquello que se hace, que se lleva a cabo en los grupos apostólicos, en los movimientos, en las delegaciones, en las estructuras, pues también tenga esa iluminación desde la Sagrada Escritura. Y lógico, desde el testimonio y compromiso cristiano. Cómo esa palabra de Dios en nuestro quehacer la hacemos vida, la hacemos obra. Entonces viene esta centralidad de la palabra de Dios en este segundo quinquenio, en este segundo paso dedicado a la iniciación cristiana. Hay una propuesta dentro de la hoja de ruta, dentro del documento de actualización del proceso, los medicamentos, que es el fortalecimiento de las estructuras. Recordemos que dentro de la actualización del proceso, algo que se nos motivó fue a ver las estructuras como herramientas. En un primer momento se veía, se pensaba y se asumía que el proceso era conformar estructuras, hacer estructuras. Y en la actualización, en ese discernimiento, se nos ayuda a ver, a comprender que las estructuras están al servicio de la acción pastoral. A medida que vamos avanzando, ellas van surgiendo
porque van surgiendo en la necesidad de usarlas como herramientas que nos van a facilitar ese caminar, nos van a facilitar el crecer en esas experiencias. Por eso, dentro de la dinámica del proceso, las estructuras van surgiendo. A medida que se va dando el paso, se van insistiendo en unas, luego vamos viendo la necesidad de otras, y recuerda que esas estructuras, y es algo también dentro del proceso, no es camisa de fuerza de que tienen que ser así. Lo que tenemos que identificar de cada estructura es el objetivo, para qué se propone, qué es lo que se busca con ella, y luego ya la dinamización y la organización pues depende de la realidad de la parroquia, o del arciprestazgo, o de la vicaría. Pero lo importante es conocer la propuesta y qué es lo que se busca con esa herramienta. El proceso busca que nos encontremos con Cristo, que a partir de ese encuentro con Cristo lo sigamos e iniciemos la conformación y la consolidación de comunidades cristianas, y esas comunidades cristianas con ese tinte en salida misionera. Eso buscamos con el proceso. Las estructuras nos ayudan. Las estructuras nos ayudan para ese caminar. Recogiendo la experiencia del primer paso. Recogiendo la experiencia del primer paso. Mirando en qué hemos avanzado, qué cosas se han empezado a dejar claras. Entonces este segundo paso nos propone la conformación o la constitución o la consolidación de algunas estructuras, ¿sí? Desde la Vicaría de Pastoral, pues las identificamos con unas siglas. Esas estructuras las vivimos desde la dinámica propia de la Arquidiócesis de Bucaramanga, de acuerdo a cómo vamos avanzando desde nuestra realidad y cómo en esa realidad pues vamos aplicando nuestra hoja de ruta, vamos ahí viviendo cada uno de estos pasos. Las estructuras que están allí, estas siglas, está el COPAMU, Comité Parroquial de Pastoral de Multitudes y de Comunicaciones, el Comité Parroquial para el Desarrollo Humano Integral, el COPACA, Comité Parroquial de Catequesis, y el COPAL, el Comité Parroquial de Animación Litúrgica. Recuerdan que uno de los años de este segundo quinquenio tiene que ver con la celebración de la fe. Entonces allí entra el actuar pleno de esa pastoral litúrgica, de esa animación litúrgica. Y recordamos también que en el primer paso ya empezábamos a mirar la liturgia como ese espacio, como ese lugar de encuentro con Jesucristo. Entonces esta idea que se empieza a afianzar, que se empieza a consolidar, necesita a alguien que mantenga viva esa llama, que constantemente está en esa animación. Entonces allí aparece pues la importancia de que poco a poco se empiecen a organizar los comités parroquiales de animación litúrgica. Tenemos listo de pronto pues una presentación o un recorderis de cada uno de los comités, ¿sí? Para poderlos de pronto recordar. Ya se han enviado algunos documentos y algunas instancias. Entonces estos son los comités. El Comité Parroquial de Pastoral de Multitudes y Comunicaciones, el COPAMU, es un equipo de vida y misión que se ocupa en la parroquia de las acciones que movilizan a todos los bautizados y como pueblo de Dios, como Iglesia Católica, como conjunto, y a su vez es el garante de la información, la comunicación y diálogo en la comunidad parroquial. Este comité. Entonces buscamos la manera de que esta instancia se tenga en las comunidades parroquiales, y pues la instancia a este comité le corresponde todo lo que tiene que ver con la animación comunitaria, el que está pendiente de mantener viva esa animación comunitaria. Recordemos que la idea es que nos identifiquemos como pueblo de Dios. Entonces a este comité le corresponde propiamente toda esta tarea de mantener viva esa llama, ese sentirnos pueblo de Dios. La conformación, el párroco lógicamente, un religioso, una religiosa, si lo hay en la parroquia, un coordinador zonal, el coordinador de la red de mensajeros o de misioneros,
un animador de las comunidades eclesiales misioneras, una persona con competencia logística, sí la hay, una persona con facilidad en el manejo de las TIC, sobre todo en lo referente a las comunicaciones, un pedagogo, un comunicador social. Es la propuesta básica y dependiendo si en la parroquia hay estas personas, lo vamos a ir conformando. No es camisa de fuerza, recordémoslo, ¿sí? Simplemente se hace una propuesta dentro de la dinámica propia del comité y dentro de las tareas. ¿Cuáles son esas funciones? La elaboración del material de apoyo pastoral, adaptar el material de la arquidiócesis a la realidad de la parroquia. Aquí la observación, a veces en las evaluaciones sale de que Pastoral de Multitudes prepara un material y que no piensa en tal parroquia. La Pastoral de Multitudes piensa en la diócesis, en las 110 parroquias. Ya quien tiene que pensar en parroquia por parroquia es cada COPAMU. Cada COPAMU toma la propuesta y hace las debidas adaptaciones. Que propusimos cantar alabaré y no se saben alabaré, pues ustedes miren cuál es el canto que se saben todos, ¿sí? Entonces ese es el detallito de este trabajo. Organizar y evangelizar las expresiones de religiosidad popular en coordinación con el COPAL y el EPAP. Motivar, comunicar y acompañar las acciones significativas de la evangelización y velar por la elaboración, distribución y socialización de la carta a la comunidad. Dinamizar las redes sociales de la parroquia, difundir las comunicaciones de la arquidiócesis a la comunidad parroquial, formar en técnicas y herramientas para la comunicación, reunirse trimestralmente con los coordinadores zonales para garantizar la conducción y coordinación de la acción pastoral de la parroquia en las zonas y sectores y velar por la formación de los animadores de las comunidades eclesiales misioneras. Son funciones de este comité parroquial de Pastoral de Multitudes y de las comunicaciones. Está el Comité Parroquial para el Desarrollo Humano Integral de HI. Sí, está este comité que es el equipo de vida y misión. Recordemos que cuando hablamos de equipo de vida y misión es ese grupo de personas consagrados, ministros ordenados y laicos que tienen en sí 4 tareas muy importantes: la oración y reflexión, la formación, el trabajo en equipo y ese análisis constante de la realidad. Por eso hablamos de equipo de vida y misión. Se concretiza muy claro en sus tareas. El equipo de vida y misión, entonces, es el comité que se ocupa en la parroquia de la promoción del desarrollo humano integral a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, respecto a la justicia y la paz, incluidas las cuestiones relacionadas con la migración, la salud, el trabajo, las obras a favor de los pobres y excluidos y el cuidado de la creación. Entonces ya empieza a tener este grupo de personas. Propuestas, ¿quiénes conformarían? Propuestas, ¿quiénes conformarían? A la cabeza está el párroco. Un diácono, si la comunidad parroquial existe y tiene un diácono, un trabajador social o un sociólogo, en esos casos a veces un estudiante, un psicólogo, un profesional de la salud, puede ser el médico, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, un ministro extraordinario de la comunión, un animador de pastoral penitenciaria, un animador de la pastoral de la salud. Si en la comunidad parroquial existe, si no, pues tendremos que mirar cómo respondemos, cómo miramos en esta instancia. Funciones: profundizar en la doctrina social de la Iglesia, trabajar para asegurar que se brinde asistencia material y espiritual efectiva y apropiada a través de las estructuras a los enfermos, a los ancianos, a los adictos dependientes, a los encarcelados, a los habitantes de la calle. A este comité le corresponde también fomentar y coordinar las iniciativas de las instituciones católicas que se comprometen a respetar la dignidad de cada persona y la afirmación de los valores de justicia y paz. Aumenta la conciencia entre el pueblo de Dios y la sociedad por la paz, el cuidado de la casa común,
el compromiso con la justicia y la solidaridad con los pobres y excluidos, especialmente con motivo de las jornadas, para que estas jornadas no pasen desapercibidas. La jornada de la paz, la jornada de las migraciones, la jornada de la justicia social, de los enfermos, de oración por el cuidado de la casa común, de los pobres, etc. Jornadas que son motivadas desde el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Este comité motiva y acompaña a las comunidades eclesiales para que actúen adecuadamente en situaciones de emergencia. Como ya lo vimos también en la asamblea, ya se nos empieza a exigir, y qué rico que empezamos a tener la cultura de la prevención. Entonces este comité pues podría ayudar también a generar esa mentalidad. Trabaja en humanizar los vínculos para entretejer la equidad entre mujeres y hombres, reconociendo que los múltiples escenarios de inequidad en torno a la situación de mujeres, varones, niñas y niños nos siguen doliendo e interpelando. Evangelii Gaudium 12 y el documento de Aparecida 451. El COPACA, el Comité Parroquial de Catequesis, que es otro de los comités que se busca, que se propone fortalecer en este segundo paso que estamos prontos a dar. Entonces es el equipo de vida y misión corresponsable con el párroco en la misión de enseñar a los fieles que por el anuncio misionero se han convertido a Jesucristo y necesitan fundamentar su fe y estructurar su personalidad de creyentes, comprometidos afectiva y efectivamente con la Iglesia. Está conformado por el párroco y un grupo representativo de catequistas que actúan como responsables de los diferentes niveles y modalidades de la catequesis parroquial. En la medida de lo posible, este equipo será acompañado por un psicólogo, un pedagogo, una pareja de esposos y catequizandos, adulto, joven, adolescentes y niños. Las funciones: elaborar y promover el proyecto parroquial de catequesis de acuerdo a las directrices diocesanas. Recordemos, el énfasis de la fase del paso es un énfasis catequético. Coordinar las diversas actividades que realizan las personas comprometidas en la actividad catequética. Promover, asesorar y acompañar la formación parroquial de los catequistas. Organizar las diferentes actividades requeridas para la buena marcha de la catequesis. Proporcionar los medios necesarios para la catequesis, como lugares, guías, textos, materiales, entre otros. Promover y organizar la celebración de la Semana de la Catequesis y del Día del Catequista, velando por su incidencia en la comunidad parroquial. Trabajar en coordinación con las demás acciones pastorales de la parroquia, especialmente con aquellas que le son afines: pastoral infantil, juvenil, familiar, animación litúrgica, animación misionera, animación bíblica. Crear un cronograma y un programa anual de actividades que le permitan al catequista cumplir con su misión de acuerdo al énfasis de cada uno de estos momentos. Y por último, de la propuesta de las estructuras, el Comité Parroquial de Animación Litúrgica, el COPAL. Es el equipo de vida y misión corresponsable con el párroco que anima, forma y coordina la pastoral litúrgica en la comunidad parroquial. Estos son sus integrantes. De cada uno de estos grupos o de servicios de animación litúrgica existentes en la parroquia, cada uno de ellos tiene un coordinador, un responsable, una cabeza. Cada uno de ellos conformaría este COPAL para garantizar el trabajo armónico de cada uno de estos servicios o de cada uno de estos ministerios. Asume la responsabilidad de la animación litúrgica en la parroquia, prepara los materiales para las celebraciones cuando sea necesario, busca la participación de personas para los diversos servicios en las celebraciones, en colaboración con la Delegación de Animación Litúrgica, y por medio de la reflexión y estudio forman las personas para los diversos servicios litúrgicos y propone la programación anual al Consejo de Parroquial Pastoral respecto a la acción litúrgica. Es rápidamente de pronto la ubicación. Es una etapa entonces con un énfasis netamente catequético. Sus pasos, sus momentos los encontramos desde el Directorio General de la Catequesis, numeral 84-87. Es un paso donde se va a hacer
demasiado énfasis y tenemos que hacer demasiado énfasis en la palabra de Dios para orarla, vivirla, comprometernos a ella. Es una etapa en la cual seguimos afianzando nuestra organización para así comprender cada uno de estos momentos, especialmente el de sentirnos pueblo de Dios y un pueblo de Dios con un tinte muy especial, misioneros, somos enviados. Por eso viene la propuesta que en esta etapa se trabaje con mayor ahínco algunas estructuras, sin desconocer las otras, Ya hay parroquias que de acuerdo a su realidad van conformando unas estructuras porque las está pidiendo su momento, las está pidiendo esa realidad que están asumiendo. Es pues rápidamente una presentación que queríamos hacer de la ubicación de esta etapa que llamamos iniciación cristiana dentro del caminar del proceso diocesano de evangelización y renovación. Padre Jorge. Bien, la primera parte donde yo les presenté lo de el proceso evangelizador son todos los pasos que hace la Iglesia para la evangelización. Y estos subsidios de la conferencia nos van a ayudar precisamente como subsidios, pero no significa que ahí se agota todo, sino que tenemos que ir caminando en todo nuestro proceso, en las estructuras, en la misma formación. Va a ser una ayuda y muy grande para la formación en la iniciación cristiana, pero a la vez tenemos que ir caminando todos en este proceso diocesano de evangelización y renovación, sobre todo en la conformación de las estructuras, en el discernimiento comunitario, en ir respondiendo a las realidades que se van presentando. Entonces, como ustedes ven, es un proceso que se va haciendo, no es que ya está todo hecho, sino hay unos elementos que nos van ayudando, pero que cada comunidad también tiene que ir elaborando de acuerdo a sus necesidades. No sé si hay alguna pregunta de acuerdo a esto que se ha dicho, alguna inquietud sobre esto. La pregunta sería, ¿cómo integrar al proceso de renovación evangelizadora algunos grupos apostólicos que han venido ayudando mucho en las parroquias, como la Legión de María, los grupos de oración y otros, Infancia Misionera? Bien, en la pastoral que nosotros hacemos hay como 3 grupos que están colaborando en el anuncio, en todo lo que es la evangelización. Primero, las estructuras parroquiales. Ese es un grupo donde están el EPAD, el equipo parroquial de misión pastoral, el CAE, el CPP y todos estos comités. Ese es un grupo, los que conforman las estructuras. Segundo grupo, los movimientos laicales, que en la diócesis hay 33 movimientos laicales que están presentes en la actividad. Y tercero, los grupos parroquiales, grupos que hay en la parroquia como son los catequistas, como de pronto hay un grupo, un círculo bíblico, de pronto un comité misionero, algunas cosas así. Entonces son esas tres, digamos, como grupos que colaboran en la pastoral, los que están en las estructuras, los que están en los movimientos laicales y los que están en los grupos pastorales. Ahí le corresponde sobre todo a los EPADs, equipos parroquiales de animación pastoral, la forma de ayudar a integrar todo esto, cómo integrarnos para que todos puedan también desarrollar su vocación, sus carismas y todo aquello que el Señor les ha dado. Es más, incluso en algunas parroquias logran también hacer, por decir, alianzas con grupos no católicos, con grupos que no son de iglesia, con ONGs y lo demás, y logran integrarlos también dentro de estos procesos. Desde que tengamos claridad lo que queremos y para dónde vamos, pues va a ser fácil ayudar a integrar. Se trata de integrar, que todos se sientan también corresponsables, lo que tenemos que ir ayudando a todos. Y eso le corresponde sobre todo a los EPADs,
Para eso es, para ayudar a coordinar todo ese trabajo en la parroquia.